Los casos sin resolver se asocian generalmente a presuntos delitos, aquellos que aún no se han resuelto por completo y generalmente cuando estos reciben mucha atención de los medios, las autoridades y el público general, solo terminan creando nuevos testimonios, archivos reexaminados y pruebas materiales. Lo malo de esto es que reciben tantos puntos de vista que las conclusiones terminan siendo nada concluyentes. El día de hoy, conocerás el iceberg de estos casos que la historia ha dado carpetazo, donde mientras más bajamos de nivel, más intrigantes, inquietantes e inexplicables son. Aquellos que siempre estarán como un enigma y que a veces se cree que es mejor dejar así. Sin más que decir, este es el iceberg de los misterios sin resolver. ¿Qué le pasó a Amelia Earhart? En 1937, Amelia Earhart, una de las aviadoras más famosas del mundo, aparentemente desapareció sin dejar rastro durante un intento de circunnavegar el mundo. Aunque las búsquedas comenzaron solo una hora después del último mensaje grabado de Earhart, nunca se encontró nada y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios históricos de todos los tiempos. O quizás no. De hecho, el cuerpo de una mujer fue localizado en la isla Garner, parte de las islas Phoenix, Kiribati, en el Océano Pacífico Occidental en 1940. Con él se encontraban una fogata, un sextante de navegación y restos de zapatos. Más tarde se consideró que el cuerpo era el de una mujer blanca de ascendencia del norte de Europa, más o menos de la altura de Earhart. Las expediciones realizadas desde 2001 encontraron otras evidencias que indicaban la presencia de una mujer estadounidense viva en la década de 1930. ¿Es posible que Earhart viviera como un náufrago después de un aterrizaje de emergencia? Realmente es algo que jamás sabremos. El Mary Celeste. Lo que sucedió con la tripulación y los pasajeros de este bergantín británico-estadounidense sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mar. El Mary Celeste zarpó el 7 de noviembre de 1872 de la ciudad de Nueva York con más de 1.700 barriles de alcohol con destino a Génova, Italia. El 5 de diciembre fue encontrado a la deriva a 740 kilómetros al este de las Azores por la tripulación de otro buque de transporte de carga, el Dei Gratia. Cuando abordaron el misterioso barco, comprobaron que, aunque tenía agua con una altura de 1 metro en la bodega, estaba en condiciones de navegar. Además, encontraron que la carga y las pertenencias personales estaban prácticamente intactas, aunque faltaba una lancha. Llevaron al Mary Celeste a Gibraltar, donde una junta de investigación británica trató sin éxito de esclarecer la causa del abandono de la nave. No había signos de violencia o cargamento perdido, lo que puso en duda las sospechas de motín, asesinato y piratería. Tampoco había pruebas de que una explosión provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono. Además, nunca se encontró el rastro del capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa y su hija pequeña o los 7 experimentados tripulantes. Su nombre se convirtió en sinónimo mundial de barcos fantasmas abandonados en el mundo.
La maldición del edificio Dakota. Esta construcción de finales del siglo XIX en Nueva York es conocida por ser el escenario del asesinato de John Lennon. Pero la historia de este lugar está manchada de sangre y es un referente para los amantes de lo paranormal. ¿Por qué? La fama que envuelve a este edificio asegura que está construido sobre los restos de una colonia de practicantes de magia negra. Por lo que cuando en 1967 el director polaco Roman Polanski decidió grabar aquí La Semilla del Diablo, muchos satánicos y devotos del ocultismo se manifestaron y amenazaron para que alejasen los focos y atención del lugar. Entre ellos estaba Charles Manson, que más tarde dirigiría el asesinato de la familia del mismísimo Roman. El caso de Shelley Miscavige. En agosto del 2014, la actriz Leah Remini acudió a la policía de Los Ángeles. Esto fue para denunciar la desaparición de Shelley Miscavige, a quien no veía desde 2007. No se trataba de ninguna compañera de platos, pero sí de religión. Shelley era, y hasta donde sabemos, sigue siendo la esposa de David Miscavige, el líder de la Cienciología, la secta a la que también pertenecía Shelley. Sin embargo, la policía desestimó rápidamente la denuncia por estar infundada. Aseguró que no había desaparecido y que, de hecho, sus detectives la habían visto en persona. Desde entonces, nadie ha vuelto a verla. Esta es una de esas perturbadoras historias de desaparición, en las que lo mejor que puede haberle ocurrido a la víctima es, precisamente, haber dado con sus huesos en algún paradero desconocido. Cualquier otra alternativa resulta mucho más perturbadora. ¿Estará internada en alguna de las bases de la cienciología que mantienen en todo Estados Unidos? ¿Seguirá viviendo en su mansión, castigada a una vida de ostracismo? ¿Conseguiría huir de su marido y empezar una nueva vida? Hipótesis hay muchas, pero lo cierto es que hablamos de una de las sectas con un historial de escándalos que se sigue extendiendo, así que todo puede pasar. La desaparición en el faro de la isla Flenner. En el año 1900, en las instalaciones del faro de la isla Flenner, 3 navegantes compañeros habían arribado en un pequeño bote. Estos eran Thomas, James y Donald. ¿A dónde fueron? ¿Qué les pasó? Son muchas las historias que se cuentan de aquella isla, ya que numerosos barcos se habían hundido en sus implacables costas ocultas bajo la niebla. Como consecuencia, los cuerpos inundaban las orillas, y se dice que durante siglos los únicos signos de vida fueron las ruinas de una capilla dedicada a San Flannan. Este era un monje irlandés que vivió allí durante el siglo VII, pero cuando murió, los lugareños aseguraban que su espíritu consideró la isla como propia y su presencia siniestra y vigilante aterrorizaba a los pastores que transportaban a sus ovejas a pastar ahí. Nunca se quedaban a pasar la noche. Cuando se construyó el faro en diciembre de 1899 para guiar a los barcos a través de uno de los confines más salvajes del Atlántico Norte, sus pobladores advirtieron que la intrusión desataría la ira del fantasma. ¿Se cumplió la profecía cuando un año después desaparecieron? Al día de hoy, sigue siendo uno de los más grandes misterios sin tener respuesta.
La habitación 712. El parador de Cardona, a escasos 100 kilómetros de Barcelona, puede presumir de una de las estancias con más fama en el mundo esotérico y de lo paranormal, ya que la habitación solo se ocupa a petición propia, ya que, tras escuchar los relatos y las reclamaciones de muchos clientes, la dirección del hotel decidió cerrarla al público, salvo por solicitud expresa. El puente de los perros suicidas. En el puente Overtown, cerca de la ciudad escocesa de Dumbarton, un letrero advierte a los dueños de perros que deberían de sujetar a sus mascotas con una correa. Desde que comenzaron a lanzarse al vacío desde 1950, muchas mascotas se mostraban intranquilas al cruzar el puente y saltaban por encima del muro. Unos 300 perros han muerto aquí desde entonces, aunque hay quien habla de 600. ¿Qué pasó con Anastasia Romanov? Todos conocemos la historia. La familia Romanov fue asesinada por los bolcheviques, pero el cuerpo de la pequeña Anastasia no se encontró junto a los demás. La leyenda sobre su escape comenzó a crecer y la creencia de que la duquesa estaba viva se extendió por el mundo. Hay quien vio oportunidad de fama y surgieron muchas jóvenes que aseguraban ser Anastasia. La más famosa fue una chica llamada Anna Anderson, que nunca llegó a probar que fuese realmente quien decía ser. Las muestras de ADN confirmaron años después de su muerte que era una suplantadora. Pero finalmente, en 2007, los investigadores encontraron unos huesos que coincidían con los del resto de la familia Romanov y que, según los expertos, pertenecen a Anastasia. ¿Dónde está Jimmy Hoffa? El ex jefe del sindicato de los Teamsters, Jimmy Hoffa, fue visto por última vez el 30 de julio de 1975. Esto frente a un restaurante del área de Detroit. Su desaparición es un misterio que provoca investigaciones ocasionales por parte de los agentes del FBI para buscar sus restos. La última búsqueda de este tipo se centró en un campo cerca de Detroit en junio del 2013, basada en una pista de un presunto mafioso, Tony Cerilli, de que Hoffa fue golpeado con una pala y enterrado vivo allí. Nada fue descubierto después de 3 días de trabajo con una excavadora. El FBI dijo que su desaparición pudo haber estado vinculado a los esfuerzos de Hoffa por recuperar el poder en Teamsters y la influencia de la mafia sobre los fondos de pensión del sindicato. Se creía que Hoffa estaba tratando de volver a una posición de poder con el movimiento sindical después de su salida de la cárcel en 1967, donde purgó los delitos de manipulación del jurado y fraude. Las teorías populares a lo largo de los años incluyen que enterraron a Hoffa debajo del antiguo estadio de los Giants en Nueva Jersey, que lo enterraron en una granja de caballos de Michigan, también que fue llevado a un pantano de Florida como alimento para los cocodrilos o que su cuerpo fue incinerado. Otra de las primeras teorías era que Hoffa simplemente se marchó a América del Sur con una bailarina gogo.
El caso del vigilante. En 2014, una familia compró una casa en Nueva Jersey, pero antes de mudarse, comenzaron a recibir cartas de alguien que se hacía llamar el vigilante, en las que se detallaban las cosas que hacía y preguntándoles si le habían llevado a sus hijos por codicia. El hombre afirmaba que los trabajadores pronto encontrarían algo en las paredes de la casa. La familia contrató investigadores y puso cámaras, pero nunca lo atraparon, ni siquiera lo identificaron. Y en 2019, la familia vendió la casa a un menor precio del que la compraron, por miedo de toparse con el vigilante. El caso del Sam de la fosa séptica. En abril de 1977, en un pequeño pueblo de Alberta, ubicado en Canadá, una pareja intentaba encontrar una bomba para su fosa séptica en su antigua granja abandonada. Sin embargo, cuando abrieron la fosa, descubrieron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Dicha persona había sido mutilada, torturada y parecía que le habían amarrado a una cama en el momento de su muerte. Finalmente, le dispararon en la cabeza y en el pecho antes de arrojarlo a la fosa séptica. Lo enterraron en una tumba sin nombre y lo exhumaron 2 veces para reconstruirle la cara. También se envió la información de sus dientes a más de 800 dentistas de todo el país, pero sin tener éxito en los esfuerzos de descubrir su identidad. Este suceso aterrorizó a esa pequeña ciudad, ya que la gente comenzó a revisar sus fosas sépticas con miedo de que su vecino fuera el asesino, y los tenderos tenían miedo de que el asesino fuera uno de sus clientes. Pero han pasado 4 décadas desde el asesinato de Sam y su identidad, junto con la de su asesino, todavía es algo que se desconoce. El hombre que no existía. A principios de 1945, un hospital de Boston recibió a un paciente que sufría graves heridas, incluidas heridas de metralla infectadas. Dicho hombre llevaba consigo una tarjeta que lo describía como el marinero Charles A. Jamieson, que tenía 49 años, pertenecía a la religión católica y era de nacionalidad americana. Además, se mencionaba en la tarjeta que fue parte del velero llamado Cutie Shark. Después de un largo tratamiento, Jamieson mejoró lentamente hasta el punto de poder hablar. Desafortunadamente, parecía sufrir amnesia y la poca información que podía dar no se podía cotejar con ningún registro, ya que no había ningún soldado raso estadounidense llamado Charles Jamieson que estuviera desaparecido. Las huellas dactilares y las fotos del paciente se cotejaron con los registros militares y criminales, sin ninguna coincidencia. No había ningún barco llamado Cutie Shark en la lista del ejército de Estados Unidos. Había uno utilizado por la Marina Británica. Su información se envió al almirantazgo y al registro marítimo británico, pero ninguno de los dos pudo relacionarla con ningún marinero. A pesar de las búsquedas de registros en Estados Unidos como en Reino Unido y la amplia cobertura de los periódicos, nadie pudo averiguar quién era Charles Jamieson, y pasó 30 años en el hospital antes de morir sin una identidad concreta.
El caso de Taman Shud. A los lectores de Stephen King, este caso puede recordarles su novela corta Colorado Kid, pues arranca con la aparición de un hombre muerto en la playa de Somerton, cerca de Adelaida, en Australia, el 1 de diciembre de 1948. Iba vestido y en sus bolsillos llevaba un billete de tren sin usar, un billete de autobús, chicle, un peine, cigarrillos y un pedazo de papel en el que aparecía la expresión Taman Shud, que en farsi quiere decir algo parecido a terminado. No llevaba nada encima que pudiera identificarlo, y meses después se descubrió que ese papel pertenecía a un libro de poemas. Este se llamaba Rubaiyat y pertenecía al autor Omar Khayyam, que apareció en el asiento trasero del coche de un hombre que no estaba relacionado con el difunto y en cuya última página alguien había escrito un montón de letras que parecían formar parte de algún código, pero nunca se ha conseguido confirmar si lo eran, o quién era aquel hombre de la playa en Somerton. Las investigaciones dieron más vueltas, llegando a algunas hipótesis declarando que la víctima era un espía, pero sin resultar en nada concreto. El caso de Olof Palme. Otro escritor que intentó resolver un caso abierto fue Stieg Larsson, un autor de la trilogía Millennium, que envió antes de su muerte a la policía sueca el resultado de su investigación sobre el asesinato de Olof Palme, primer ministro de Suecia, el 28 de febrero de 1986. Palme volvía caminando con su mujer del cine, sin escolta, cuando un pistolero desconocido le disparó en plena calle y salió huyendo por un callejón adyacente. La policía sueca detuvo un par de sospechosos a los que luego liberó. Aunque hubo varias teorías sobre el hombre detrás del asesinato, todavía sigue sin resolverse. La hipótesis de Larsson, que era experto en grupos de extrema derecha en Suecia, apuntaba a un exmilitar sueco que trabajaba como agente secreto para el gobierno de Sudáfrica, contra cuya política del apartheid se había opuesto Palme en numerosas ocasiones. En 2003, el país volvería a vivir el asesinato de uno de sus políticos, en este caso de Anna Lindh, ministra de Asuntos Exteriores, cuyo asesino sí fue condenado. La Dalia Negra. De acuerdo con varios medios de comunicación, este es el caso de asesinato más famoso de Los Ángeles, y luego de más de 70 años de investigación, aún no ha tenido una explicación irrefutable. En 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija por los alrededores del Lermit Park, cuando confundieron el cuerpo de Elizabeth Short con un maniquí partido por la mitad. Según el medio, Short era una joven actriz que se había mudado a Los Ángeles buscando el éxito profesional. Su cuerpo fue encontrado con los intestinos de fuera, las extremidades mutiladas y con cortes en su rostro desde las orejas hasta la comisura de sus labios. El caso tuvo 50 sospechosos y, aunque algunos se declararon culpables, nunca se resolvió. Además, se asoció con la película La Dalia Azul, que trataba sobre el asesinato de una joven rubia.
pero dado que Short tenía el pelo oscuro, fue apodada como la Dalia Negra. Gracias a la novela de James Ellroy basada en el crimen, la Dalia Negra llegó a la pantalla grande en el 2006. Pero incluso Ellroy dijo a los medios que no tiene ninguna esperanza de que se pueda encontrar al culpable. Si te gustó el video, dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y dale a la campanita si quieres estar al tanto de mi nuevo contenido. Te ha hablado Alter Fracture y te deseo buenas noches.